Hazme el favor de abrir tu Biblia al libro de Segundo Pedro capítulo 1. Y como nosotros estamos diciendo, cada mensaje que sale de este púlpito es para su edificación y definitivamente es para cambiar su vida. Dios quiere ver resultados en 2019 y cada palabra que recibimos tiene el potencial de cumplir eso en su vida. Segundo Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 2 al versículo 4. ¿Ya lo tienen? La Biblia dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de ¿quién? De Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Qué lindo, qué excelente que Dios nos dio promesas en la que podemos vivir diariamente. El tema para hoy es vivir en las promesas de Dios. El tema para hoy es vivir en las promesas de Dios. Y ustedes necesitan saber que Dios tiene una promesa para cada situación que surge en su vida. Yo voy a repetir eso, es muy, muy importante. Dios tiene una promesa divina, una promesa que es nuestro destino cuando nosotros nos metimos en esa promesa. Dios tiene una promesa para cada situación que surge en su vida. Y número 2, que Dios también se apresura para poner esa promesa por obra. Entonces Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, Dios quiere ver sus promesas realizadas en nuestra vida. ¿Cómo se vive en las promesas de Dios? Número 1, vivir en una promesa de Dios ocurre, no es nada automático de parte de nosotros, ocurre cuando el creyente decide en absoluto que no hay otra opción que creer en lo que Dios ha dicho. La Biblia está llena de promesas, pero tenemos que poner esta promesa en nuestro corazón. Tenemos que saturarnos con la promesa y con eso podemos empezar a vivir en ella. Es cuando el creyente decide en absoluto que no hay otra opción que creer en lo que Dios ha dicho. Número 2, cuando el creyente está convencido que no hay otra cosa, no hay otra manera aparte de lo que Dios nos ha dicho. Está convencido que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no haré, habló, y no lo ejecutará, dice el Señor. Amén. Entonces Dios quiere cumplir su promesa, porque Dios es Dios de promesas. Y las ha dado a nosotros. Y con esas promesas podemos participar en la naturaleza divina. Now, eso es importante, porque todavía nosotros, muchos cristianos, están tratando de vivir la vida cristiana usando las cosas del mundo, y esto no va a funcionar. Amén. Dios quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? A través de vivir en sus promesas. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible. Pero tenemos que estar convencidos que esta es la manera en la que Dios se mueve. Es muy, muy, muy importante. Entonces Dios no es mentiroso. Lo que Dios dice es lo que es la verdad. Entonces puede imaginar. Un día Jesús está caminando
Y una persona se acerca a él diciendo, oh Jesús, ten misericordia de mí. Mi hijo está muy enfermo de una enfermedad y nadie puede ayudarle. Oh Jesús, puede venir a mi casa. Puede poner su mano sobre él y yo sé que él va a ser sano. Y Jesús dice, por supuesto. Y Jesús empieza a caminar y de repente él para. Él levanta la mano, él dice, yo estaba bromeando. Fue un chiste que yo iba a venir a su casa. ¿Puede imaginar Jesús diciendo eso? Absolutamente no. Entonces lo que dice Jesús no es broma jamás. Lo que Dios dice nunca es un chiste. Yo voy a sanarte. No, estoy bromeando. Yo no veo sonrisa en su cara. ¿Qué pasó? Es una realidad. Dios no es mentiroso. Lo que Dios dice, Él cumple. Lo que Dios dice, Él cumple. Lo que Dios dice, Él cumple. Y eso es muy importante. Dios no es payaso. Dios es verdadero. Ahora, para vivir en las promesas de Dios, tiene que saber cuáles son. Bueno, para vivir en las promesas de Dios, tiene que saber cuáles son. Y para saber cuáles son, tiene que identificarlas en la palabra de Dios, en su Biblia, y aplicarlas a su situación. Y desde este punto en adelante, tiene que empezar el proceso de emplazar sus razones y sus juicios. Tiene que empezar el proceso de reemplazar sus dudas, sus temores con las promesas de Dios. Tiene que empezar el proceso de reemplazar la sabiduría de este mundo, porque Dios dijo que la sabiduría de este mundo es necia. Tenemos que empezar el proceso de emplazar a veces los remedios de la abuela. La abuela tiene su manera y nosotros pensamos que así, eso es como promesa de Dios. Pero no, es lo que salió de la carne. Muchas veces nos movemos en la brujería como cristianos sin saber qué es la brujería. Yo voy a tocar eso en un rato. Porque el mundo está lleno de mentiras. El reino de Dios tiene la verdad. Y tenemos que aprender cómo someternos a lo que dice Dios. Punto final. Pero esto va a tomar un poco de tiempo. Tenemos que aprender lo que Dios quiere para su vida. ¿Qué quiere Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios para su vida? Si no es la vida abundante, que entonces tenemos que considerar qué está pasando. Dios quiere que nosotros vivamos en la vida abundante. Y si es algo menos, tenemos que examinar lo que está acercándose a nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos en bendición, en la prosperidad, con fuerza, con ánimo, con fe, con determinación. Ahí es como necesitamos y debemos vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? ¿Es algo malo o algo bueno? Es algo bueno. Pero mucha gente siempre está culpando a Dios por sus problemas. Estamos acusando a Dios por lo que pasa. Tenemos que aprender lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios dice acerca de nuestra situación y lo que Dios dice acerca de cómo Él quiere promovernos en nuestra vida. Y este reemplazo se llama renovar su mente. Renovar su mente. Cuando yo empezó la vida cristiana, cuando yo regresé 25 años a los pies del Señor, yo empecé a descubrir que Dios tiene una promesa para cada cosa en mi vida. Entonces lo que yo hice es que yo salí y yo compré un libro de promesas. Solo promesas. Solo promesas. Promesas para encontrar paz, promesas para encontrar sanidad, promesas que Dios me ama, promesas como Dios quiere perdonar mi vida.
Y yo vivía en este libro por años y años y años aprendiendo cuáles son las promesas de Dios para mi vida. Y durante esta etapa de mi vida estaba lentamente renovando mi mente a lo que Dios dice acerca de mí, acerca de mi situación, acerca de mi familia, acerca de mis finanzas, acerca de todo lo que pertenece a mí. Yo compré un libro de las promesas de Dios, lo llevaba a todo lado, lo leía. Y saturaba mi sistema de pensar con prédicas, con enseñanzas, con las promesas, incluso con las palabras de las canciones. Si nosotros necesitamos prestar atención a las canciones, porque nosotros cantamos canciones bíblicas. Cantamos la palabra. Y lo que podemos hacer, lo que yo hago muchas veces hoy en día, hay una canción que me gusta. Entonces yo escucho esta canción millones de veces y de repente está en mi mente y durante el día estoy cantando esta canción en mi corazón. Estoy meditando en la palabra de Dios a través de una canción. Entonces esto me da mucha esperanza, esto me da dirección y así es como debemos vivir, meditando en la palabra de Dios. El objeto de renovar su mente es alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios, porque todavía los cristianos no piensan como piensa Dios. Cuando pensamos como Dios, vamos a obtener los resultados de Dios. Cuando meditamos solamente en lo que el mundo nos ofrece, ¿sabe qué? Vamos a lograr lo que solo el mundo nos ofrece. ¿Qué quieren ustedes? ¿La naturaleza divina o el mover del mundo? El mundo ya falló, es claro que el mundo ya falló. Ahora bien, es justo decir que solo creer en Dios es un buen punto. Es justo decir que solo creer en Dios como algo extra, algo casual en su vida, no es lo que va a renovar su mente. Y ustedes necesitan entender eso. Hay mucha gente que ama a Dios, que cree en Dios, pero aparte de eso no hay otro tipo de ejercicio espiritual. Y yo quiero decirles que no va a renovar su mente solo porque cree en Dios. Tiene que identificar las promesas, tiene que poner las promesas en su corazón. ¿Es claro eso? Es justo decir que solo creer en Dios como algo extra en su vida no es lo que va a renovar su mente ni alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Yo estoy tan convencido que Dios sana. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional y la doctrina era muy diferente, que los tiempos de milagros ya pasaron, yo tuve que renovar mi mente. Yo comí la palabra, yo escuché la palabra. Yo empezó a envolverme con promesas acerca de Dios como sanador, Jesús como sanador. Yo empecé a descubrir que en Calvario Jesús tomó nuestras enfermedades. Hermano, yo estoy tan convencido. Y no solo porque yo creo, sino porque durante los últimos 40 años yo he visto sanidades tras sanidades tras sanidades. Yo sé que Jesús sana. Y cuando yo tengo la oportunidad para orar por un enfermo, ya está aquí, ya está moviéndose. Yo no necesito preguntarme, oh Dios, si sea su voluntad. Yo no sé. No permite que nadie ore por usted que piense que tal vez Dios sí, tal vez no, pero no estamos muy... no. La persona que va a ministrarle necesita creer que Dios es capaz, hermanos. Que es la voluntad de Dios. Tiene que creer de esta forma. No, si sea su voluntad o si es su voluntad. No. Es sí o no. Hay que creer. Ahora, yo quiero explicar que
que necesita entender que desde el tiempo de su nacimiento natural, desde el día número 1, ha sido adoctrinado como una esponja mojada con los pensamientos de este mundo. Desde el primer día, como una esponja. Con doctrinas de demonios. Mucha gente va tal vez dudarme en eso. Pero en el ambiente de este mundo vamos a encontrar doctrinas de demonios que dicen cosas contrarias a lo que dice Dios. Desde el tiempo de su nacimiento ha estado recibiendo doctrina falsa, fábulas, mitos, tradiciones, supersticiones. Desde el momento de su nacimiento, está volando en el ambiente de su casa si sus papás o abuelos no eran creyentes que creían en la palabra de Dios. Fábulas, mitos, tradiciones, supersticiones. Y cuénteme una cosa, por esta razón, hay cristianos que ponen una pulsera roja en la muñeca de una niña o niño para protegerles del mal de ojo. ¿Cristianos? O frotar a un niño con un huevo para quitarle el mal de ojo. Hoy en día, esta es pura brujería y atrae maldición. La gente piensa, no, es para proteger a mi niño. No, esta atrae una maldición, créame. Ese es un mito, esa es una superstición, pero la gente cristiana por no sabe la palabra. Yo cubro a mis nietos con la sangre de Cristo porque yo tengo revelación de lo que es la sangre y como la sangre se mueve a favor de mi familia, de mis nietos. Yo no voy a poner una pulsera roja, por favor. Tenemos que renovar nuestra mente. No lo hagan. Durante este tiempo de nuestro desarrollo, antes de conocer al Señor, hemos sido adoctrinados con religiones falsas. Nosotros grabamos lo que dice la tele. Hace años salió una película acerca de un sacerdote tratando de sacar un demonio. ¡Qué ridículo! ¡Qué falso! Y sabe que hoy en día solamente estoy enseñándoles nada más. He trabajado con gente ministrando liberación y ellos toman una cruz y pongan la cara de la persona fuera. La cruz no va a sacar un demonio. Otra cosa yo he visto, la gente pone una Biblia en el pecho. Tampoco. Pero la gente no sabe lo que dice la palabra de Dios y termina haciendo cosas erróneas. El nombre de Jesús es el que tiene el poder. Poniendo una cruz en la cara de una persona no hace nada, lo siento, pero son cosas que nosotros grabamos y recibimos en nuestra experiencia cristiana. Nosotros, en nuestro desarrollo, empezamos a absorber lo que dice la gente. Vamos a absorber lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde necesitamos empezar. La Biblia dice, Romanos 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Otra traducción dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Es claro eso? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Efesios 4, versículo 23 dice, renuévense en el espíritu de su mente. Pero ¿sabe qué? Tiene que sacar lo que no es de Dios. Sacar los mitos, sacar los pensamientos mundanos, sacar las doctrinas de demonios.
y en su lugar poner promesa de Dios. Dios no les renueva los pensamientos y las actitudes sin su colaboración y su esfuerzo. Como yo estaba diciendo, solo porque cree en Dios no es lo que va a renovar su mente. Mucha gente cree en Dios y no hay renovación. La Biblia dice que los demonios creen en Dios también y definitivamente no hay renovación ahí. Si quiere caminar en el Espíritu, tiene que caminar y vivir en las promesas de Dios. Si quiere crecer, tiene que aplicar lo que dice la palabra en su vida. Tiene que meditar en la palabra. Lo que una mente renovada logra en su caminar. O podemos decir lo que vivir en las promesas de Dios logra es que repele los dardos del enemigo si usted elige repelerlos. Es condicional. Lo que una mente renovada logra, obtiene en su caminar, o lo que vivir en la promesa de Dios logra, es que descalifica lo que el diablo le está diciendo si usted lo descalifica. Entonces el diablo va a hablarle diciendo algo y tiene la opción de creer lo que él dice o oponerlo diciendo no, la Biblia dice tal y tal cosa. Eso es lo que dice la promesa. Pero si no sabemos cuál es la promesa, ¿cómo vamos a resistir cuando el diablo empieza a edificar sus pensamientos en su corazón? La palabra de Dios repele. La promesa de Dios repele los dardos del enemigo. Descalifica lo que le parece imposible lograr en lo natural. El doctor dice que no hay esperanza. Esta es mentira. Hay gente que anda con muchos temores. Temores que van a morir sin un centavo. Es mentira. Usted no sabe eso. Es algo que el diablo está inventando en su mente. O que va a vivir una vida corta. ¿Quién le dijo eso? Es mentira. O que nunca va a encontrar un trabajo. Es mentira. Por supuesto, si se sienta en la casa mirando el tele, jugando con su celular todo el día y no sale para buscar trabajo, no va a encontrar nada. No, esto es razonable, ¿sí o no? Cada día hay situaciones que se levantan en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, que parecen que el diablo va a ganar, que las tinieblas van a robar. Tenemos que contraatacar. Tenemos que declarar lo que dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que eso es fácil, porque a veces tenemos que ponernos en riesgo, pero yo puedo garantizarles, tiene una mayor esperanza si pone su fe en una promesa. Tiene que ser valiente, porque el diablo puede asustarnos. Es realidad. Las tinieblas pueden asustarnos. Es una verdad. Y cuando de repente parece que no hay una esperanza, hermanos, por favor, esta todavía es mentira. Dios no nos deja sin una esperanza. Escúchenme, siempre hay una puerta que Dios va a abrir. Y es como es. La Biblia dice, Lucas 1:36, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ya una mujer muy grande, concibió con su niño Juan. Y María vino a visitarla ya con bebé también. Y Elizabeth empezó a hablar con María, la mamá de Jesús, diciendo, no hay nada imposible para Dios. Mira mi cuerpo, todo es seco, viejo, pero en mi viejez, mira mi bebé. Mira mi bebé. ¿Por qué? Porque con Dios todo es posible.
Todo es posible y tenemos que manejar esta promesa en nuestro corazón. Lucas 18, versículo 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo entiendo que hay mucha gente que se encuentra en un rincón sin salida. Yo puedo aceptar eso. Pero solamente es una situación, es una condición en la que se encuentra. Pero Dios, hermanos, sabe cómo liberar a su gente. Pero tiene que creer, aunque su corazón se sienta la muerte. O su corazón es totalmente desesperado. Pero ha puesto su fe en una promesa, hermanos. La victoria está en la promesa. Cueste lo que cueste. Tiene que aguantar la presión. Tiene que aguantar las malas noticias. Tiene que aguantar la presión de este mundo. Tiene que aguantar y seguir adelante. Y en eso el creyente descubrirá en cuanto a aferrar y a confiar en una promesa de Dios que no va a hallar en lo natural. Una esperanza tan sostenible afuera de una promesa de Dios. O en otras palabras, una dirección más esperanzadora para una situación que una promesa de Dios. Quita la promesa, no tiene nada. Hay que aprender eso. Quita la promesa y no va a tener nada. ¿Lo que quiere? ¿Algo o nada? Algo, por supuesto. Yo quiero explicar que promesas también tienen su rango de importancia. Yo quiero explicar eso. Hay promesas que tienen rango de importancia. Ejemplo, no me gusta volar en un avión. Ustedes están al tanto de eso. Cuando yo entro en un avión, antes de entrar, estoy aquí en la puerta, yo pongo mi mano. En el nombre de Jesús, este avión va a bendecirme y no maldecirme. Amén. No es una superstición. Ahí estoy dejando mi fe. Lo que yo toco, prospera. Ahora, yo he estado en aviones que me asustaron. Una vez con Porfirio yo pensé que íbamos a morir. Mucho miedo. Cuando el avión empezó a hacer lo que estaba haciendo, yo empecé a hablar en otra lengua. Me imagino que todos los cristianos en el avión empezaron a orar de esta forma. Ahora, cada promesa tiene su rango de importancia. Yo cambié de promesa. Pues, si yo muero hoy, yo sé que yo voy a estar contigo, Jesús. ¿Pueden entender eso? Yo entré poniendo la bendición de Dios en el avión. Pero ahora yo tuve que cambiar, ajustar el asunto, diciendo que yo sé que Dios está conmigo, nunca va a dejarme. Yo sé que Jesús es mi Salvador. Yo oré, yo confío en la promesa de mi salvación. Aleluya. ¿Pueden entender cómo la promesa cambió? ¿Cómo la fe cambió? Yo no quiero aburrirles con mi testimonio acerca de mi hijo Bart. Pero después de una batalla de 7 años con la epilepsia, yo pensé que él iba a morir en mis brazos. Sufrió convulsiones casi por una semana sin parar. Su cara se movió para acá, para allí, su cuerpo así. Y nunca dudé a Dios. Nunca dudé a Dios en el área de su sanidad. Pero cuando yo lo aventé de la sofá y él estaba como una trapo mojado, yo sentí la presencia de la muerte. La sentí. ¿Ahora qué? Realmente yo no supe lo que debería hacer. Pero en medio de mis lágrimas, en medio de mi miedo, estaba confiando por su sanidad, pero yo ajusté, hermanos, mi fe, diciendo, Dios, si él muere, yo tengo la promesa que él va a estar contigo. Ningún lado me consoló, pero Dios lo sanó en este momento.
Hasta ese momento yo no sé si esto fue una prueba de parte de Dios o yo no sé lo que pasó. Pero yo sé que después de este momento tan intenso, ¿cuántos de ustedes han tenido momentos tan intensos que pensaba que iba a morir? Levante la mano. Tan intenso. ¿Murieron? Vamos a dar a Jesús un fuerte aplauso. Porque está aquí. Está aquí. Son cosas que necesitamos entender acerca de cómo manejar la fe y cómo manejar una promesa. Y en conclusión, lo que yo estoy diciendo aquí es que el creyente nunca va a conquistar lo imposible si es ajeno a una promesa de Dios o a lo que Dios le habla directamente. Nunca va a alcanzar lo mejor que Dios desea para su vida fuera de lo que Dios le promete. Y tenemos que estar al tanto de eso. Y por último, usted no necesita más que una sola promesa en el cual depositar su confianza, su fe, su esperanza, estableciendo su conclusión de cómo las cosas van a terminar para lograr su victoria. Amén. Hay cosas que pasan en la vida que nos agotan, nos ponen temerosos. El diablo nunca va a entregarle su bendición sin una lucha. ¿Es claro eso? Pero tiene que tener una promesa que Dios va a trabajar por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Pónganse de pie. Muchas gracias por ser tan atentos a este mensaje. Padre Dios, muchas gracias por la palabra y gracias, Señor, que somos un pueblo con el mayor esperanza. Tenemos más esperanza que el mundo puede encontrar o lograr. De hecho, tu palabra dice que sin Dios no hay esperanza. Pero nosotros somos un pueblo de esperanza. Vamos a repetir eso. Yo soy pueblo de esperanza. Que para Dios nada es imposible. Yo logro, yo camino en victoria, porque la promesa determina mi destino. La promesa, escuchen, la promesa determina mi destino. Piensa en eso. Solo a levantar la mano. ¿Cuántas personas aquí está viendo solo imposibilidades? Está estancados en un lugar donde ve que no hay solución, donde no hay salida, que no hay esperanza. Puede ser honesto, pase y levantar su mano. Si ve delante de su futuro
imposibilidades. Y el diablo está diciendo que no hay esperanza, que está atrapado en este asunto. Levanta la mano, yo quiero orar. Padre, en este momento, gracias por bajar su mano. Padre, tenemos aproximadamente 10 personas que no ve la salida. Está atrapada, dice la gente. Que no hay puerta abierta. Que no hay solución. Que no hay logro. Que no hay nada aparte de derrota, de fracaso. Oh Padre, nosotros confiamos en ti. Que todo es posible. Que no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y en su corazón, mis hermanos, digan: Dios, yo creo en este momento que todo es posible. Que todo es posible. Ahora empieza a levantar la voz. Que todo es posible. Que todo es posible. Que todo es posible. Que todo es posible. Y me meto en esta promesa que todo es posible. Empiezan a hablar, empieza a declarar eso. Para mí no hay nada imposible. No hay nada imposible.